Hola, ¿cómo les va? Miren qué bonito. ¿A quién no le gustan? ¿Quién no espera un regalo de este tipo? Una carpetita tejida y más con un hilo finito, esas carpetitas que son realmente una joya. Bueno, acá tenemos un par, las hemos tejido con mucho cariño. Es una carpetita que se teje muy rápido, pero realmente es bellísima. Miren lo que es, parece una estrella muy, muy bonita que ahí en el tuto comento cuántos usos le podemos dar a una carpetita. Hoy una carpetita no es solo para decorar alguna mesita o algún rincón. Hoy usamos carpetitas para muchísimos trabajos artesanales, están buenísimas, vale la pena tejerlas, la gente las ama y las encarga siempre, continuamente. ¿Querés tener un buen trabajo con el crochet? Dedícate a las carpetitas. No sabes cómo salen y la verdad que valen la pena, son pequeñas joyas. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejer estas divinas? Bueno amigos, miren como siempre acá les voy mostrando más de cerca estas bellezas. Son, siempre digo lo mismo, son una joya. Las carpetitas tejidas no hay con qué darle, la verdad es lo más lindo que podés recibir como regalo. A mí por lo menos me encantan. Miren qué bonitas, ¿no? Bueno, está bien que yo me las puedo tejer, pero me encantan, me encantan. Son muy, muy lindas las carpetitas. Esta carpetita, así como carpetita, obviamente, para apoyar una bandejita, para hacer los famosos mandalas, los atrapasueños, todo eso podemos hacer con estas bellísimas, bellísimas joyas. Yo lo tejí con este hilo, pero como es muy, muy finito, lo tejí doble para no perder mi costumbre, ahí, doble. Pero miren, acá tenemos hilo común de algodón que lo pueden tejer así. Si lo tejen con una sola hebra, les va a quedar más chiquito, más chiquita. Y con una aguja más pequeña, que ahora se las voy a mostrar. También tenemos hilo de macramé, acá, de colores. Y así consigo también el hilo de macramé en madeja. ¿Ven? Miren qué bonito. Es precioso, divino. No sé qué proyecto iré a hacer con este porque me encanta. Pero bueno, puede ser con cualquier hilo. Si tienen hilos bien gruesos, también quedan bien las carpetitas, ¿eh? A mí me gustan mucho los manteles con el hilo bien grueso. Les digo que quedan divinos, divinos. Se hacen unos carpetones bien grandes y quedan fantásticos, ¿eh? Porque mi abuela no me dejaba pasar de esto ni ahí para tejer una carpeta. Esto ya es grueso, como tejían las abuelas, ¿no? Pero bueno. Hoy voy a tejer con esta hebra doble y acá tengo una aguja de acero de 4 ceros, es el numerito. Es gruesita, podría ser más finita para tejerla, pero bueno, hoy decidí tejer con esta, que es un poquito más gruesa, y que me quede este tamaño. Miren qué bonita. Se pueden teñir porque como son de algodón, si ustedes quieren darle color, que también hemos hecho unos mandalitas con este hilo y los hemos teñido. Así que los invito a que entren y busquen, que es un trabajo bellísimo porque los hemos pintado y queda un trabajo súper, súper original. Así que también, de paso, los invito. Bueno, vamos a empezar. Voy a empezar por un anillito de 6 cadenas. No voy a hacer un nudo mágico, acá voy a hacer un anillito. Entonces tejo 6 cadenitas, 3, 4, 5, 6 y lo cierro ahí con un puntito deslizado. Dentro de este anillo voy a tejer puntos bajos. Vamos forrando, esperen que primero voy a hacer una cadenita, ahí. Y vamos forrando este anillito con 12 puntos bajos, así. Miren qué fácil, me quedo tejiendo. Ahí di toda la vuelta, voy a cerrar con un puntito deslizado. Ahí, bien, bien pequeñín es esto. Pero qué modelo más bonito es esta carpetita. Qué lindas que son. Me encantaría tener más tiempo para tejer más de estas piezas. Bueno, ahora vamos a hacer la primera hilera, es una serie de arcos. Entonces, cadenita, punto bajo en el mismo espacio. Ahí está como apretadito. Punto bajo, 5 cadenas.
Así van a ser todos los arcos. Salto al punto que sigue, punto bajo, y otra vez 5 cadenas. Van a quedar como apretaditos, ustedes no se hagan problema, es la idea, porque nace así bien chiquitito y luego, ahí estoy contando y hablando todo junto, y luego se va como agrandando. Bueno, así va a quedar como una mini margarita, todo alrededor arquitos de 5 cadenas. Acá estoy con el último arco. Este último arco no lo vamos a cerrar igual que a los otros. Son 12 en total. Estoy con el número 12 ahora para preparar. Miren cómo lo vamos a cerrar. Como cuando hacemos puntos de red, que también los invito a que entren y vean cuando hacemos puntos de red con arcos de cadena. Voy a tejer la mitad. Entonces, son arcos de 5, tejo 2 cadenitas, voy a hacer una vareta y pincho en el primer punto bajo del primer arco. Listo, cerré el último arquito. Ahora, cadena, abrazo este arco y comienzo otra vez tejiendo arcos de 5 cadenas. Y los vamos sujetando con un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 y salto al arco que sigue, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta dar toda la vuelta. Es muy simple y la verdad que vale la pena. Es una carpetita bellísima. Miren cómo los arcos se van abriendo. Yo les mencionaba que estaban como muy apretaditos, pero de a poco van a ir tomando un poco de distancia entre uno y otro. Bueno, así me quedo tejiendo. Amigos, acá estoy en el último arquito, entonces vamos a repetir lo mismo. 1, 2 cadenas, tomo lazada y voy a tejer una vareta sobre el primer punto bajo, ahí. Entonces completo este arco y ahora vamos a hacer una hilera más con la misma cantidad de puntos. Entonces, cadenita, abrazo, tejo el primer punto bajo y arrancamos nuevamente. Siempre vamos a mantener estos 5 puntos. ¿Ven? Así, me quedo tejiendo. Bueno, ahora sí, estoy en el último arco, tejí las 2 cadenitas, vuelvo a cerrarlo de la misma forma con una vareta. Ahí vamos. Ahora, cadenita, abrazo, punto bajo. Ahora cambia la cosa. Hasta ahora, miren qué bonito. Ahí vamos haciendo el centro. Tejo 2 cadenitas, tomo una lazada y voy a buscar el centro de este arco. O sea que teníamos 5 cadenitas, busco la del medio. En este punto vamos a cargar varios puntitos. ¿Ven? Ahí, en ese. Entonces, tejo 1, 2, 3 varetas. Las voy pinchando todas en el mismo punto. 2 cadenitas, tomo lazada, vengo al mismo punto, tejo una vareta. 2 cadenitas y completo de este lado el grupo de 3 varetas, todo en el mismo punto. No se preocupen que el punto cede y entran todos estos que le estamos agregando. Miren qué bonito. Esto es lo que tienen que formar en un solo puntito. Ahora, bajo con 2 cadenitas, al arco que viene, tejo un punto bajo, subo nuevamente con 2 cadenitas y vuelvo a repetir este movimiento. Todo en un mismo punto. Miren, tomo lazada, busco la cadenita del medio. No paso por debajo, porque si yo paso por debajo, esto se deforma, se hace como más ancho en la base y ya no tiene la misma vista. Entonces sí tengo que pinchar la cadenita aquí. Pero entran todos los puntos, ya lo vieron. Ahí vamos. 1, 2, 3. 3 varetas. 2 cadenas. Ahora tejo una vareta.
2 cadenas y tejo el otro grupo de 3. Miren cómo va cediendo, y se pueden tejer perfectamente. Bueno, así hasta dar toda la vuelta vamos repitiendo este movimiento. ¿Ven? En uno va el grupete en el otro van solo las 2 cadenitas. Y así vamos intercalando hasta dar toda la vuelta. Miren qué bonita estrellita que queda. Bueno, acá yo ya cerré con un punto deslizado. Y en este punto sí me voy a correr con 2 puntitos deslizados hasta llegar a la primer vareta. Miren, acá, porque estoy ya sobre el punto bajo. Entonces, 1, 2, y me ubico sobre la vareta con un tercero ahí, un tercer punto deslizado. Ahora voy a tejer, miren, 3 cadenitas que le doy altura a la primera vareta. Y en el punto del medio, o sea, la vareta del medio, tejo un aumento. O sea, tejo 2 juntas. Y una vareta en la que me queda, ahí. Entonces, en esta hilera vamos a tener 4 varetas en total. Bueno, ahora voy a tejer una cadenita y tomo lazada para tejer varetas. En esta vareta central, la que hicimos en la hilera anterior, ahí van a entrar todos estos puntos, miren. Una vareta, una cadena, una vareta, una cadena, así hasta que entren 6 varetas. Una vareta, una cadena, siempre las vamos a separar con una cadenita. Una vareta, una cadena, van 4. Miren que entran todos en el mismo punto, Una cadena, una vareta. Ahí tengo las 6. Esperen que voy a soltar un poco la hebra. Bueno, ven, miren, tengo una y una vareta, una cadena, una vareta, una cadena, así hasta tener 6 varetas. Una cadena de separación y acá vuelvo a tejer la vareta, el aumento en el medio con 2 varetas. Qué belleza esta carpetita. Y la vareta. Ahí está. Esto es lo primero que vamos a formar. Bueno, ahora vamos a repetir todo este movimiento aquí. Entonces yo directamente salto al grupo no hago ninguna cadenita de separación, ven, ahí entre uno y otro, no hago cadena de separación y repito exactamente lo mismo. Y en cada una de estas puntas que parece una estrella vamos a hacer lo mismo. Ahí, ven, tejí las 4 y nuevamente esta especie de abanico que lo sostenemos desde la vareta. Bueno, así me quedo tejiendo hasta dar toda la vuelta. ¿Vieron qué fácil? Miren qué bonita la estrellita. Bueno, ahora vamos a unir esta hilera y vamos a hacer, ya falta muy poco, un punto deslizado directamente sobre esta primera vareta, que es la que hicimos con cadenitas. Ahí. Ahora voy a levantar 3 cadenitas más y voy a tejer esta y la que viene ahí y las cierro juntitas. Ahí, vamos a cerrar de a 2. Estas 2 van a quedar para cuando dé toda la vuelta y lo vamos a completar. Entonces, termino este lado la mitad de este trabajo, digamos. Entonces, esta también, 1, 2 y las cierro así juntitas. Vamos cerrando de a 2. Y acá también cuando dé toda la vuelta. Bueno, ahora 2 cadenitas y dentro de cada uno de estos arcos, miren cómo vamos a tejer. Una, la mantengo en la aguja, 2 y 3 varetas que las vamos a cerrar juntitas, así. Ajusto un arco de 3 cadenas y vuelvo a hacer esta mota aquí en este huequito que nos queda de la hilera anterior. Ahí. Las tengo las 3, cierro.
ajusto, arco de 3 cadenas y otra vez. Ahí, esperen que voy a acomodar mi hilo, que lo tengo por acá. Como lo estoy tejiendo, miren, con este cono divino, hermoso, que me acompaña siempre. Miren qué tan grande que es que no, no termino de bajar ese cono. La verdad que es divino. 1, 2, 3 y así. Vamos en cada uno de estos huequitos haciendo este puntito que muchas veces yo lo llamo almendra, pero es una motita plana de varetas. Y acá vendría el último. Son 3 varetas, las cerramos juntas. Esta última vamos a hacer cierro, así ajusto, 2 cadenitas y ya comienza estos grupitos que vamos a cerrar de a 2 varetas juntas. Miren, acá está entero. Acá es porque inicio justo en el medio, pero ahora lo van a ver cómo lo hago enterito. Entonces, dejo ahí una vareta, otra. Cuando tengo las dos, cierro juntito. Voy por las otras dos. 1, 2, las cierro juntitas. Y ahora las de este lado. 1, 2, las cierro juntitas. Y estas últimas dos las cerramos de la misma manera. Miren qué simple es hacer estas carpetas tan, pero tan bellas. Bueno, este es el trabajo que tenemos que hacer con cada una de las esquinas. Cuando estamos en el centro vamos cerrando de a 2 y cuando estamos en esta especie de abanico hacemos las motas. Es simplemente repetir una y otra vez hasta llegar a completar este grupito de aquí. Me voy a quedar tejiendo. Miren qué bonita, ya así sola, todos los tiempos que fuimos pasando de esta carpetita, qué bonitos que eran todos. Miren esto, es una belleza. Pero bueno, nos faltaría una hilera más. Si quieren, le pueden hacer una así, con este tamaño y queda muy muy bonita. Y también terminamos ya la última hilera y tienen otra terminación y otro tamaño. Bueno, acá estoy otra vez en el medio de este grupo y los vamos a cerrar de la misma manera. Aquí nos van a quedar 2 puntos que los vamos a cerrar juntos y acá también. Entonces, ¿ven que busco la hebra? Levanto la primera vareta, salto ahí donde cerramos estas dos juntas, tomo con una lazada la segunda vareta y la cierro. Así. Ahora voy a tejer 2 cadenitas y acá vamos a repetir esta mota, la vamos a repetir aquí en cada uno de los arcos. Miren, tejo las 3 varetas, igual que la motita de esta hilera que terminamos recién. Ajusto, tejo una cadena y ahora voy a tejer 3 cadenitas para hacer un picot. 1, 2, 3, cierro ese picot, tejo una cadena y me va a quedar un arco con este picot hasta llegar al otro arco y terminar de hacer la segunda mota. Eso es todo, miren qué simple. Cierro, ajusto, tejo la cadena, sumo las 3 cadenas para el picot, ahí, cadena y nuevamente salto al próximo arco para terminar, en este caso sería la tercera mota. Voy a soltar la hebra que la tenía ajustada. Y así vamos a ir completando esta especie de abanico. Formo el picot, la cadena. Acá me quedaría la última mota, miren. 1, 2 y 3. Cierro, ajusto. Miren cómo queda. ¿Ven qué bonito? Ahora tejo 2 cadenas y voy a saltar aquí a este grupo. Acá tenemos 4 puntos porque fuimos cerrando de a 2 en la hilera anterior. Ahora vamos a seguir cerrando de a 2 las varetas. Entonces,
ahí, 1, 2 y cierro. Y otra vez, 1, 2 y cierro. Este es el trabajo que tienen que hacer, porque ya acá nace de nuevo, 1, 2 y empezamos con las motas, ¿ven? Otra vez. Dejo esta y ya les muestro 1, 2, 3, 4, porque voy a hacer el picot, la cadena de separación y nuevamente la mota. Lo voy a apoyar sobre la mesa para que lo vean y luego me voy a quedar tejiendo hasta dar toda la vuelta. Parece más pequeña, pero recuerden que yo a mis carpetas las humedezco y las estiro en mi plaquita para que queden así, con esta forma tan linda que se pueden lucir todos los puntos. Acá se ve bien ese abanico que terminamos de hacer recién y aquí están las dos varetas juntitas, ¿ven? El abanico y las dos varetas que se van cerrando, las 4, ¿no? Porque cerramos de a 2 y queda así la terminación. Entonces es un juego de, parece como de varias estrellas en una sola. Miren qué bonita que queda. Bueno, acá parece mucho más pequeña, pero recuerden que todavía me falta dar toda la vuelta. Este es recién el primer abanico y luego faltaría humedecerla y plancharla. Bueno, me voy a quedar tejiendo y después se las muestro terminada. Bueno amigos, acá la terminé, ya escondí la hebrita. ¿Qué nos queda por hacer? Humedecer. Humedecer bien de los dos lados y la vamos a estirar con los alfilercitos como hacemos siempre o con el método que ustedes tengan. Mucha gente plancha, quizás con vapor. A mí no me gusta planchar porque se aplastan mucho los puntitos y me gusta disfrutar del tejido así como lo he hecho. Pero sí lo humedezco bastante y lo pongo en placas. Y acá tenemos una que ya está estirada y la verdad que quedan realmente bellísimas. Bueno, espero que hayan disfrutado de este trabajo. Son realmente joyas, quedan muy bonitas. La gente realmente las aprecia muchísimo y siempre están buscando estos trabajos. Así que vale la pena. Y dentro de todo es un trabajo bastante rápido de realizar. Les dejo un besito. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Chao.